Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Es una bendición poder continuar con esta muy importante enseñanza, difícil. Muchos no se atreven ni a exponer sobre este tema porque son tantas las contradicciones y tantas las interpretaciones que da miedo. Pero yo creo que por la palabra, cuando se usa la palabra y se permite que la palabra traduzca, interprete la palabra de Dios, que por lo general eso nunca se ha dado, porque el creyente en general lo único que nos programamos es para decir amén a todo lo que nos digan. Entonces, gloria a Dios, que muy importante de que aquí en este estudio usted y yo venimos a permitir que la Biblia se interprete, que el autor, es lo más lógico, hermanos, el autor de un libro, si lo quieren entrevistar, él les va a decir todo acerca del libro, pero si hay gente que lo lee y se van a preguntarle a los otros lo que ellos creen, eso van a salir 1000 historias o miles de historias, pero hay que consultar al autor. El autor es Dios. Él fue el que la ideó, Él fue el que la craneó, Él fue el que la pensó, Él fue el que la programó, Él fue el que la escribió inspirando a hombres. Entonces, lo más lógico con cualquier tema de la Biblia es que la Biblia interprete la Biblia. Eso ya se me quedó a mí en mi ADN. Ya aquí, hasta el día de mi muerte, será la Biblia interpretando la Biblia. Entonces, muy importante. Señor, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios mío. Gracias por tu bendita, preciosa y eterna palabra, Señor. La única que es vida, es luz, Señor. Es vida en abundancia. Señor, nos liberta, Señor, nos limpia, nos salva. Nos capacita para conocerte, nos capacita para amarte, nos capacita para obedecerte, Señor. Te damos gracias por esta noche más, Señor. Síguete glorificando, Señor, en cada persona que las escucha, que la ve, en cada hermano y hermana, Señor. Señor, es un tema muy difícil y para muchos es mucho más difícil todavía porque nunca se ha expuesto sobre esto según tu palabra. Pero, Señor, tú te vas a glorificar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a leer los versículos 3 y 4 de Segunda de Tesalonicenses. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Nadie os engañe en ninguna manera. Hay muchas maneras de engañar. Dice Pablo, en ninguna, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy importante, hermanos. Estaba meditando en esto y no quiero... Sigue la cuarta parte que pensaba yo comenzar con ella de una, pero meditando, no quiero desarrollarla todavía. Esta cuarta teoría, van 3 teorías. Entonces, ¿de quién puede ser el hombre de pecado? Sin antes mirar unos puntos muy importantes sobre los que estuve meditando. Porque es importante que entendamos. Y necesitamos para esto ser pacientes. Porque hay gente que quiere esto ya, como si fuera microondas. Por eso es que la gente está tan mal alimentada hoy. Porque simplemente compran unas latas, las calientan y se las comen. No.
con la palabra de Dios es para meditar. Meditar. Por eso el Salmo número 1, el Salmo primero, dice que es bienaventurado aquel que medita en su palabra, que se goza, que se deleita en su palabra. Entonces, yo no tengo afán. Yo sé que van a ser muchísimas enseñanzas, de pronto mucho más de lo que dije, pero y vamos descubriendo cada vez más cosas nuevas. Y para muchos cosas que nunca habían escuchado en su vida. Entonces, paciencia para los impacientes, porque este tema es muy difícil y es de mucho cuidado. Dios es un Dios de orden. Así como usted y yo cuando empezamos en el kinder, que no nos pasan a quinto, sino que de ahí sigue primaria, secundaria y nivel profesional. Así debe ser la palabra. Por eso dice que el Señor llama apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, porque entre todos nos dan el alimento. Apóstoles y profetas nos dejaron la palabra. Los evangelistas, los misioneros, son los que llevan la palabra a todas partes. Los maestros son los que la enseñan, los capacita el Señor y se capacitan para enseñar. Y los pastores son los que guían la congregación. Entonces, muy importante que necesitamos de todos. Cuando usted tiene un cáncer, usted no va a un médico general, porque la gente quiere que la gente que enseña sean toderos, y es imposible. Si usted tiene un problema con las muelas, no vayan de un médico general, le aconsejo por favor. Entonces, muy importante que cuando uno comienza y va con lechita, y entonces les va dando de a poquitico las gotitas. Después sigue cualquier problemita que tienen, acetaminofén, y con eso lo solucionan todo. Pero cuando se trata de esto es palabra muy profunda y de mucho cuidado, que hay que acercarse a ella con mucho respeto hacia Dios y hacia los hombres que han enseñado, hayan sido equivocados, con mucho respeto hacia todos. Entonces es un proceso. Muchos, como lo he dicho, se acercan al libro de Apocalipsis y comienzan y arrancan para arriba. Nosotros, ha puesto el Señor en mi corazón que sea primero viendo una cantidad de fundamentos, que por eso es que son tantas enseñanzas, porque son más de 10 fundamentos que vamos a ver. Mateo 24 es uno de esos fundamentos. Las 70 semanas de Daniel, que son tan complejas, son otro fundamento, pero ahí está la verdad de Dios. Y así los días postreros es otro de esos más de 10 fundamentos. Entonces, por eso los vamos a desarrollar despacio. Entonces, meditando en esto, pensaba comenzar con la cuarta teoría. De pronto comenzamos hoy, pero es importante sobre unos punticos que me anoté aquí. Son de suprema importancia. O sea, cuando usted va a armar algo, si se le caen tornillos por fuera, lo más seguro es que no le va a caer bien. Necesitamos de todas las piezas para que todo quede firme como debe ser. Entonces, aquí hay unos puntos que son de suprema, de alta importancia. No se puede entender la escatología sin estos puntos. Para muchos va a ser algo muy nuevo, pero gloria a Dios que para eso es que estamos, para que nos enseñemos. Entonces, estos 5 puntos para poder entender la escatología, ojo, relacionada con el hombre de pecado y con el templo en el que él se va a sentar, porque ahí está la sustancia, él y el templo. Porque la única manera que tenía Dios de comunicarse con el hombre era a través del templo. Por eso él levantó unos templos, o moradas de Dios, o santuarios, o tabernáculos. Entonces, lo mismo. Entonces, la escatología relacionada con el templo y con el hombre de pecado, necesitamos estos puntos. Primero, entender que ya existía en el año 51, cuando Pablo les escribió esta carta, ya existían 2 templos. Dos templos. El templo de Herodes y la iglesia del Dios vivo, nacido en Pentecostés. Ahí nació el otro templo. Ese. Entonces había 2 templos en los que se podía sentar este hombre de pecado. Entonces, primer punto,
para cuando Pablo dijo en el verso 7 que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Siglo primero, había 2 templos, 2. Entonces, lo que estamos tratando de encontrar es quién es el hombre de pecado, quién cometió todo eso o va a cometer esto en un futuro, y en qué templo se sentó. Muy importante, muy importante. Entonces, siempre hubo un solo templo. Es muy importante entender esto. En el planeta Tierra hubo un solo templo de Dios. 1, no 2, 1. Cuando vino el profeta, el rey, el Mesías, el nuevo Israel, el siervo de Dios, Yeshua, solo existía un templo. Y él vino como templo de Dios, morada de Dios. Porque el propósito del templo de Dios, de todos los templos, desde el tabernáculo de Moisés hasta el de Herodes, el propósito era uno solo: morar, que el nombre de Dios moraba en él. No Dios, Dios nunca moró en él. Acuérdese lo que dijo Salomón. ¿Será que Dios morará en esta casa que yo le estoy edificando si ni los cielos de los cielos de los cielos lo pueden contener? Cuanto menos este lugar. Lo dice en Reyes y en Crónicas. Entonces, el templo era únicamente para que morara el nombre del Señor, no el Señor jamás. Pero él tenía otro templo, que en ese sí iba a ser morada para él, para la deidad. Ese sí. Entonces, muy importante que para el año en que vino Pentecostés, ahí entonces el Señor edificó un templo que él lo había prometido, de que él iba a edificar un templo, que lo iba a reparar y a reedificar. Entonces, y que había 2 templos en operación en el primer siglo, a partir de Pentecostés. Antes uno solo, después de Pentecostés 2 templos que se movían paralelamente, uno hecho de manos y otro, un templo que era morada de Dios, morada del Señor, que era la iglesia del Señor en Pentecostés, toda 100% judía, judíos absolutamente. Todo ese templo de Dios era judío. El otro templo de Dios era el hecho de manos. De ahí fue que injertaron después. Entonces, en el año a partir de Pentecostés comenzaron a caminar. Entonces, en Jerusalén 2 templos. Pero además, había caminando hasta el año 70. Ojo, esto todo, por eso es tan importante, estuve meditando y tan importante que usted entienda esto. A partir de Pentecostés hasta el año 70 había 2 templos. Uno, como le dijo el Señor a la mujer samaritana, que el Señor anda buscando verdaderos adoradores, que lo adoren conforme al Espíritu y conforme a la verdad, o sea, conforme a Cristo. Y entonces esos nuevos templos ya no iban a estar sujetos, por eso le dijo, ya nunca más en Jerusalén, porque esos nuevos templos ya no iban a estar sujetos a un espacio, sino que el templo, primero la gente tenía que ir al templo, ahora el templo iba a la gente, que somos usted y yo. Por eso es que hay misioneros, que ese templo va a la gente a mostrarles las grandezas de Dios. Entonces, a partir de Pentecostés, 2 templos, uno estático, hecho de piedras, en donde no mora Dios jamás, sino que ahí estaba su nombre, y otro en donde sí moraba Dios, un templo no hecho de manos, aquel que el Señor dice en Juan 1:13, no engendrado de carne, de sangre, ni engendrado de carne, ni de varón, sino de Dios. Ese. Entonces, había paralelamente 2 templos, desde Pentecostés hasta el año 70, porque en el año 70 fue destruido ese templo. Pero había paralelamente 2 sacerdocios. El sacerdocio del pueblo de Dios, los nacidos de Dios, y un sacerdocio levítico. Había 2 tipos de sacrificios.
unos de animales y otros sacrificios espirituales, como dice la palabra del Señor. Había a partir de ese momento dos Jerusalenes: la Jerusalén de la carne, la Jerusalén terrenal y la Jerusalén espiritual, porque el Señor claramente llamó a la Jerusalén de la carne a los judíos: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te sean enviados. ¿Cuántas veces quise arroparos como la gallina arropa a sus polluelos y no quisiste? Entonces, a esa no le estaba hablando ni a las piedras ni a las casas, sino a las personas. Ahí entonces había una Jerusalén a partir de Pentecostés espiritual, dos Jerusalenes caminando al mismo tiempo hasta el año 70. Después del año 70 solo siguió caminando una. Ojo, muy importante entender esto. Aquí hay muchas claves. A partir del año 70 dejó de existir la Jerusalén terrenal, dejó de existir la nación y había una nueva nación, como dice Primera de Pedro 2:9. Entonces, tremendo. A partir de Pentecostés hasta el año 70 había entonces dos naciones paralelas, una del espíritu y la otra de la carne, dos pactos paralelos, porque el pacto de Moisés siguió hasta el año 70 y a partir del año 70 dejó de existir. Pablo dice unos 4 o 5 añitos antes, dice en Hebreos capítulo 8 verso 13, hablando del pacto de Moisés, de que lo que está viejo y lo que está envejecido está próximo a desaparecer. Y ese próximo eran esos añitos, 5, 6 años, 7 años. En el año 70, hasta ahí entonces estaban caminando claramente dos templos, dos sacrificios, dos sacerdocios, dos sumos sacerdocios, dos naciones, dos Jerusalenes, dos pactos, dos reinos. El reino de Cristo que claramente comenzó inmediatamente el día de Pentecostés, lo dice Pedro refiriéndose a las promesas y a los juramentos de Dios para David, verso 29, Hechos 2 en adelante. Entonces, dos reinos, dos reyes, él vino como rey. Por eso Nicodemo, el de Arimatea, José de Arimatea, sus discípulos y miles se sujetaron a él como rey. Natanael lo reconoció y le dijo: tú eres el rey de Israel. Entonces claramente toda la Biblia y todos los profetas profetizaron que él iba a ser rey. Entonces, dos reinos, dos reyes. Estaba el rey de la terrenal y el rey de la espiritual. Entonces, dos profetas, todos ellos que escribían y que tenían sus ancianos dándoles palabra nueva, los 6,000 mandamientos que sacaron los ancianos. Talmud. Dos Israel. Había la Israel terrenal y el nuevo Israel de Dios, que era él, Jesucristo, como lo llama el Señor en Isaías 49:3. Entonces, todo esto únicamente hasta el año 70. A partir del año 70 solo siguió caminando una Jerusalén, una nación, un sacrificio, un nuevo pacto, un reino, un profeta, un Israel, un sacerdocio, un sumo sacerdote a partir de ese momento, del 70 y hasta el día de hoy, uno solo. Todo lo demás que usted ve por ahí, eso son añadiduras de hombres, porque el Señor a partir de ahí solamente quedó un reino, una nación, todo espiritual. Lo demás es de la carne, no más. Entonces, muy importante, tenemos que entender esto para poder entender la escatología referente al templo y al hombre de pecado, inclusive al anticristo, y en cuál templo se iba a sentar. ¿Cuál de estos dos? Entonces, segundo punto que es necesario entender para poder entender la escatología del templo en el que se sentó el hombre de pecado y el hombre de pecado. Entonces, que ya existía, ojo, según lo dice Pablo, ya existía el hombre de pecado hace 2000 años. Pablo les escribe a ellos que él ya existía, que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad, pero que había quien lo detenía. O sea, ya existía, pero había una fuerza o había algo que no lo permitía que él se manifestara abiertamente, pero ya existía. Muy importante. Solo había alguien, según Pablo, quien al presente lo detiene de manifestarse. Hace 2000 años. O sea que hace 2000 años
Estaba el hombre de pecado manifestado ahí, ya, que simplemente había algo que lo detenía. Y ustedes saben quién lo detiene. Entonces, si saben quién lo detiene, ¿cómo no van a saber cuál es el hombre de pecado? Imposible. Entonces, tremendo. Tercero, si según la Biblia ya existía en el primer siglo el hombre de pecado, significa que al día de hoy, como enseñan los pastores, ese hombre de pecado, si está vivo hoy, tiene casi 2000 años de anciano, de viejo, y por ahí anda caminando, porque ya existía según Pablo, ya existía según las Escrituras, ya existía según lo que él le dijo a los tesalonicenses. Ustedes saben, yo ya se los dije cuando estaba con ustedes saben qué o quién lo detiene. Entonces, hace 2000 años ya existía, o sea que para el día de hoy ya es un anciano de casi 2000 años. Cuénteme ese cuento, hermanos. Por eso es tan importante meditar en la palabra, porque todo esto viene de la meditación. Entonces, cuénteme dónde está y lo viejito que está. Y está vivo, porque en ese momento estaba vivo, y obrando y sentándose contra el Señor, oponiéndose al Señor hace 2000 años, y atribulando al pueblo de Dios. Entonces, muy importante, tercer cosa que es necesario entender para poder entender la escatología de los últimos tiempos. Muy importante, porque a estos hoy en día los llaman los últimos tiempos, pero Pablo llamó, y Pedro, los últimos tiempos al primer siglo. Pero los últimos tiempos ¿de qué? ¿De qué? De lo que murió en el año 70. Todo murió en el año 70. Hasta la genealogía murió. Todo completamente, no quedó nada. Al punto que cualquiera viene a decir, yo soy de esta tribu, mentiroso, porque no quedó nada. Imposible. Y por ADN, imposible, porque fueron tantas las miles y miles de mezclancias que hubo, que es imposible. Además tiene que traer el ADN de Aarón. Entonces, todo eso es una mentira, todo eso es un montaje. No de los judíos, de los pastores. De los pastores. Entonces, siempre existió un solo templo. Y Dios nunca moró en él. Este es el cuarto punto, que es muy importante, ya lo he mencionado, pero es el cuarto punto. Solo existió un solo templo hasta Pentecostés. Solo. Pero Dios nunca moró, nunca habitó en ninguno de los templos. Lo tenía reservado para el último. Es muy importante. Deuteronomio 12:5, mire lo que dice para que usted lo entienda, pero le puedo pasar cantidades de mensajes. Usted simplemente ponga morada del nombre de Dios, o pone su nombre, y va a ver cómo le aparecen de cantidades de versículos en el Primer Testamento. Deuteronomio 12:5 dice, sino que el lugar que el Señor vuestro Dios escogiere de dentro de todas las tribus, dentro de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. O sea, que ahí lo único que estaba en ese templo era el nombre de Dios. Por eso cuando Jesucristo vino, dijo, yo vine en el nombre de Él habita en mí. Y después Él afirmó que Él era el templo de Dios. Cuando Él salió del templo hecho de manos, Él salió como el templo de Dios, abandonó ese, ya lo llamó vuestra casa os es dejada desolada, y ya Él seguía como el templo de Dios, con el nombre de Dios en Él. Muy importante. Entonces, el propósito del templo, morada para el nombre de Dios. Nehemías 1:9 lo dice más claro que esto todavía, para que lo anote. Y en Nehemías hay varios versículos que se refieren al templo, también en Crónicas. Entonces, quinto, ¿qué fue ya lo mencioné, en Pentecostés, que se edificó el otro tipo de templo, el espiritual? Entonces, muy importante. Así que estas cosas es muy importante tenerlas claras para poder entender en qué templo se sentó o se va a sentar. En el templo de Jerusalén, el único tiene que ser de Dios, o en el
templo del Dios vivo, que es la iglesia. Es muy importante. Solamente hay esas dos posibilidades, no hay una tercera. Entonces ya vimos por la palabra de Dios en las enseñanzas anteriores que la condición de Satanás después de la resurrección de nuestro Señor era terrible, horrible, deprimente, despojado, destruido, expuesto, atado, avergonzado. Lo único que le quedó para operar es la mentira. Antes de ahí, él operaba con fuerza, pero a partir de ahí solamente opera en mentira. Lo dice aquí claramente en los versos de 2 de Tesalonicenses, los versos 9 y 10, claramente, puramente a través de mentiras. Por eso habla de gran poder, prodigios y señales, y dice mentirosas. Todo es con engaño. O sea, ya no es con ese poder que existía, no. La gente está esperando que él venga y llegue a caer las estrellas. Eso es imposible. Imposible. O sea, ¿por qué? Porque Dios dice a qué estrella se refiere en la Biblia. Entonces hay que ir a buscar lo que dice el Señor, que fue el que la escribió, que fue el que la ideó y que fue el que inspiró a los hombres. Ahí, y no a los pastores, sino ahí. Entonces, así que para oponerse y levantarse y sentarse como el poderoso hombre de pecado, porque dice que se va a oponer a Dios, se va a levantar contra Dios, se va a sentar en el templo de Dios. Entonces había dos templos de Dios, uno hecho de manos y el otro nacido en Pentecostés. ¿En cuál de los dos? Entonces, si se va a sentar en la iglesia de Cristo como si fuera Dios, ya hemos visto que es imposible, porque es un derrotado, un avergonzado, un expuesto, un despojado, destruido, avergonzado de todo. Entonces, imposible. Mire otras razones de por qué es imposible de que se pueda sentar. Ojo, porque aquí lo que estamos haciendo es tirándonos hacia un lado para que no quede sin ver el otro lado. ¿Por qué más es imposible que se siente en uno de estos dos templos? Se iba a sentar en uno, pero no en el otro. Porque el otro tenía todo el poder de Dios, era morada de Dios, es morada de Dios. Y Dios no va a permitir que su morada, que se sientan en su morada, lo dice la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque la persona que es nacida de Dios, como Pablo, como Pedro, como Juan, Dios lo declara santo, Dios lo declara justo, Dios lo declara obediente. Entonces, santo, justo y obediente. Dios lo declaró así. Es muy importante. Cristo, cuando vino, dice que Él recibió todos nuestros pecados. Él cogió todos nuestros pecados y se hizo pecado por nosotros, pero lo hizo a usted y me hizo a mí justicia de Dios en Él. Entonces, ya el Hijo de Dios ya no es nada de lo que era antes de Cristo. Por eso es que hay una vida antes de Cristo y una después de Cristo. Por eso dice la Biblia, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿por qué no está buscando las cosas de arriba? O sea, hay que buscarlas, porque si no, entonces lo más seguro es que no ha nacido de Dios. Y no ha muerto con Cristo, no ha sido crucificado, no ha sido crucificado, no ha muerto, no ha sido sepultado, lo sepultaron vivo y no ha resucitado, por eso no busca las cosas de arriba. Pero la iglesia está llena de eso, muchos son los llamados, pocos los resucitados. Entonces, el Padre nos adjudica a usted y a mí, a los nacidos de Dios, la perfecta vida, la perfecta obediencia y la perfecta de justicia de Cristo, como si fuera nuestra, a los redimidos. Eso está claro, la Biblia lo dice claramente. Entonces, por eso es tan imposible que se pueda sentar en este templo de Dios. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y Él
ya lo había prometido en Ezequiel 36:25, cuando dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mire qué es labor de él. Os quitaré ese corazón de piedra, os daré el corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu y os daré un nuevo espíritu. Y yo haré, dice el verso 27. Entonces, cuando ocurre todo eso, el nuevo nacimiento, y verdaderamente la persona nace en el Señor, ocurre lo que dice Juan capítulo 1, verso 13, entonces ahí dice: yo haré que ustedes guarden mi mandamiento y yo haré que los pongan por obra. Entonces, ahí, por eso es que el que es nacido de Dios, que se pueda sentar las potestades, los principados, por eso dice el Señor, que no hay tentación que no sea humana. Todas las tentaciones las podemos vencer. No existen tentaciones sobrehumanas, no existen en la Biblia. A partir de Cristo, a partir del nuevo nacimiento, no existen. Entonces no le echemos la culpa al diablo, porque eso es antibíblico. Y además, si vienen pruebas a nosotros, tentaciones, el Señor dice que no permitirá que sean mayores que nuestro peso de gloria. No permitirá que sean mayores, para que podamos resistir, para que podamos vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, ya nosotros, o mejor dicho, ya nuestros pecados, esto es muy importante, pasados, presentes y futuros, fueron todos perdonados en Cristo. Ojo, todos. Pero mucho cuidado, porque tiene que ser según la Biblia. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica, no dice que no peca, no practica el pecado. Porque en muchas partes dice el Señor que el que practica el pecado, lo único que va a recibir es la ira de Dios. No dice que no peca, porque el mismo Juan dice en primera de Juan, que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. O sea, Juan mismo se considera un pecador. Ok, pero entonces, el que es nacido de Dios no practica el pecado, o sea, no vive en pecado. Porque la simiente de Dios, Cristo, y la deidad permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces es muy importante, el hecho de que usted y yo pequemos o fallemos, esos pecados ya están en Cristo. Solamente nosotros tenemos que venir delante del Señor y nuestros pecados son perdonados. Entonces, muy importante, porque el pecado de muerte es la práctica del pecado. Por eso mire que el Señor les dice en Romanos capítulo 11, verso 23 creo, dice sobre los judíos que si no permanecieren en incredulidad, serían nuevamente pegados. ¿Por qué? Porque la incredulidad es el pecado imperdonable. Es aquella gente que va y peca y peca y peca, entonces está practicando. Llega un momento en que ya, como dice el Señor, que Él les envía un poder engañoso. Ahí lo dice, creo que es en el verso 10 u 11, ahí. El mismo Dios, cuando hay una práctica del pecado, llega un momento en que se cauteriza la conciencia. Pero mientras el creyente que falla, no hay problema, el Señor nos perdona, el Señor nos limpia. Aquí lo dice claramente. Entonces es muy importante. En 1 Juan 1:10 dice: si decimos que no hemos pecado, no le hacemos a Dios mentiroso. O sea, Juan está diciendo, si yo digo que no tengo pecado, yo, Juan el apóstol, hago a Dios mentiroso y su palabra no está en mí. Muy importante. O sea, que todos pecamos. Y si todos pecamos, entonces todos nos vamos a condenar. No, Dios ya perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. No la práctica del pecado. Porque ¿quién no falla? ¿Quién a veces no se desanima? ¿Quién a veces no le da una ira o alguna cosa? ¿Quién? Y nos arrepentimos de inmediato. O un desánimo. Que el desánimo es tremendo, porque nos hace como las ondas del mar, para allá y para acá. Entonces, muy importante. Entonces, con todas estas ventajas, con lo que el Señor ha declarado a favor de nosotros, con que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, con que nos entregó toda la armadura de Dios, con que nos llena de su Espíritu, ahí no se podrá sentar ningún diablo. Y además que todas las tentaciones y todos los ataques, ojo, son humanos. O sea, que cualquier diablo, cualquier endemoniado lo puede atacar a usted y me puede atacar a mí.
pero que vengan potestades y todo eso, aunque dice claramente Efesios 6:12 que no luchamos contra carne ni sangre, no contra principados potestados, Él nos entrega todas las herramientas para vencer todo eso y vivir en victoria. Ojo, ojo. Y siempre usa cualquier inicuo, usa cualquier persona. A veces en los mismos matrimonios usa al uno o al otro esa concupiscencia, ese pecado, esa maldad y ese odio que hay. Que solamente todo eso sale cuando venimos al Señor. O sea, sale, se controla, porque la concupiscencia no se va nunca. Entonces es muy importante entender esto para poder ubicar al hombre de pecado. Entonces, si no existen sino dos posibilidades y la una ya sale del mapa, no queda sino una. Y esa una pertenece al primer siglo. Muy importante. O si no, le va a tocar a usted creer el que van a levantar un templo hoy, como enseñan casi todos los pastores. Entonces, imposible que se siente en la iglesia redimir al hombre de pecado. Imposible. Y podría quedarme semanas mostrando por la palabra por qué más es imposible. Porque usted lo sabe, está en la Biblia. Todas las promesas, todo el poder que Dios ha delegado a nosotros. Entonces, así que solo queda un solo templo. Si no se puede sentar en los dos templos que había en Jerusalén en el primer siglo, sino que ya uno es imposible que se siente ahí, porque ya en ese no mora el nombre de Dios, ya en ese mora Dios. Por eso Pablo por allá dice morada de Dios en el Espíritu. En el Espíritu. Entonces, así que si solo queda un templo en el que este hombre de maldad, o anticristo, o inicuo, o bestia, o cuerno pequeño, se pueda sentar, hermanos, es el templo, el único, el templo físico de Jerusalén, el templo de Herodes, del primer siglo, que coincide, además, hermanos, por amor de Dios, coincide plenamente con lo que Pablo declaró a los tesalonicenses, de que ya estaba presente hace 2000 años. Entonces, cuando usted va a la Biblia, pero contrario a esto, no le pueden mostrar nada, no existe nada, no existe nada para el futuro, no existe bíblico que sea templo de Dios, porque ya el Señor levantó su séptimo templo, el perfecto, el número 7, la perfección de Dios. Ya lo levantó. Eso es otra enseñanza. Entonces, que los hermanos de la escuela bíblica Camino de Santidad ya vieron esa enseñanza. Entonces, los que estuvieron en los estudios, por supuesto, porque eso no se ha traído nunca a la iglesia como tal, porque eran estudios de 1 hora y media. Entonces, muy importante. Porque cualquier otro templo futuro solo sería un edificio, no más, un edificio como el que quieren hacer. Yo por allá veía a unos de esos encargados del Instituto del Templo de Jerusalén, que una americana los estaba entrevistando, y eso lo vio la iglesia Camino de Santidad, los hermanos que estudian con nosotros, en donde él decía, imagínese usted la cantidad de millones de trabajos que vienen para Israel, para nuestro pueblo, el día que podamos construir el templo. Imagínese la cantidad de trabajo, imagínese la cantidad de souvenirs y cosas que vamos a poder mostrar de las cosas de Dios. Puro negocio, hermano. Eso está en internet. Usted escríbame, ahorita que estoy, si quiere me escribe ahora mismo, ahí, y yo busco y le envío los videos. Ahí están, es que están en internet, donde ellos mismos, los del Instituto del Templo, dicen eso a una periodista norteamericana. Entonces, contexto: cualquier otro templo futuro, a partir del año 70, que fue destruido el único templo en el que se podía sentar el hombre de pecado, que ya estaba presente hace 2000 años, que Pablo lo asegura que los tesalonicenses sabían quién es y sabían quién lo detenía, simplemente no lo mencionó. Entonces, en este momento tendría 2000 años de edad, un ancianito. Como es el diablo poderoso. ¿Cuál diablo? ¿Cuál diablo, hermano? No hay tentación que no sea humana, hermanos, humana. Su tía, su esposa, su esposo, sus hijos, en el trabajo, en la calle, humana.
El pastor, porque hay pastores que son tremendos, un mana. Entonces, cualquier otro templo futuro solo sería, aquí les adelanté demasiado, pero falta ver el anticristo como tal, lo que dice Primera de Juan y Segunda de Juan. Solo sería un edificio sin genealogía, o sea, ¿quién lo va a administrar? Si tienen que ser los hijos de Aarón, descendencia pura de Aarón. Y tiene que haber un orden donde únicamente los descendientes de Aarón son los que ministran a Dios. Es imposible. Dios se encargó de que para el año 70, como Él venía como rey, como Él venía a establecer un rey no único, un sacerdocio único, un sumo sacerdocio único, un sacrificio único, una verdad única, una Jerusalén única, un rey único, un reino único. Él tenía que deshacerse por completo de todo lo demás. Se deshizo miles de libros de historia. Y la Biblia, ahí lo tiene usted. Al día de hoy no existe nada. Lo que hay son cosas que han levantado, que se han montado, pero nada que ver con Dios, nada. Por eso el Señor también se encargó de decir a través de la boca de Pablo, ya no hay judío ni griego. Solamente hay la iglesia compuesta de judíos y griegos redimidos, lavados con la sangre de Cristo, y el resto, judíos que no conocen a Dios, que van a ser condenados si no se humillan ante Cristo, y gentiles en las naciones que tampoco conocen a Dios y que van a ser también humillados y condenados. Sencillo. Entonces, cualquier otro templo, solamente una edificación como edificar una casa, ya, simplemente la llaman templo, y como está allá, los pastores y todo el mundo le va a creer porque eso es lo que se enseña a nivel mundial. Sin genealogía. Y además que el Señor Jesucristo, para cerrar, les dijo que ya no, nunca más, le dijo a la mujer samaritana. Pero es que nosotros adoramos en el monte Gerizim y ustedes dicen que en Jerusalén. El Señor le dijo, mujer, la hora viene. Le habló de un futuro. Y ya es, porque la hora era Él. Ojo, una de las enseñanzas es, que la vamos a ver preciosa, ¿quién es el reloj de Dios? En Gálatas 4:4, el Señor dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, reloj, mire quién es, a ver quién es, si por ahí una gente en el desierto o algo. Dios envió a su hijo, reloj, el reloj era el hijo, hasta que el Señor apareció. No comenzaron las 70 semanas de Daniel, hasta que el Señor apareció. No se cumplió la promesa del nuevo profeta, del nuevo rey, del nuevo Israel, del nuevo siervo y sacerdote. Ojo, el tiempo es Cristo, pero esto es solamente un versículo de la multitud que les voy a mostrar en la enseñanza. Eso ya la hemos traído. Entonces, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el reloj es Cristo, no ninguna otra cosa, como enseñan hoy en día la gran mayoría de los pastores, que me da vergüenza, hermano, como hemos cogido a Cristo y lo hemos tirado a la basura y exaltado a carne que no tiene que ver nada con Dios. Ojo, no sé por qué, que el poder del diablo, no, el poder de la elocuencia del hombre, el poder del engaño del hombre, la concupiscencia que opera, que no le damos lugar al único que lo cumplió todo, que dijo, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ay, Dios mío. Pero en el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, el tiempo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que se cumpliese Isaías 49, 1 al 6, que venía a redimir las 12 tribus completas, Jacob, Judá y además luz a las naciones. Él dijo que lo cumplió. Es imposible pelear contra eso. Entonces, cualquier otro templo futuro, nada que ver con Dios. Era necesario yo traer esta aclaración, con lo cual estuve meditando. Yo ya tenía la enseñanza para la cuarta teoría. Entonces, muy importante, hermanos, muy importante. La tercera teoría, ahora sí empezamos con la tercera teoría. Sobre quién es o a quién representa el hombre de pecado. Esa cuarta teoría, ellos, o sea, la gran mayoría de pastores creen que es el papado romano.
la organización romana, la Iglesia Católica. Esa es la cuarta, no, la tercera teoría. Es ese. Y si usted se pone a mirar, eso casi que macha perfecto con lo que dice la Biblia. Visten de púrpura, de escarlata, la muestran con copas de oro, con soles de oro, con todo tipo de piedras preciosas, como habla Apocalipsis. Pareciese. Entonces, se ve perfecta con lo que dice la Biblia, en muchos casos, con la idea de apostasía. Se ve como si el papado romano o la iglesia romana fuera ese hombre de pecado, o ese anticristo, porque así lo llaman al papa, dicen que es el anticristo. Dicen que viene un papa negro, y negro, que tiene que ver que sea negro, hermano. Es que el color de piel no tiene que ver nada, es el mismo ser humano. Ya con eso ya hay discriminación, es que negro, o sea, por ser negro ya hay algo diabólico. Uy, hermano, arrepiéntase. Nada que ver. Es simplemente un ser humano. Entonces, que el papa negro, entonces que como es negro, ¿qué tiene que ver con eso? Uy, Dios mío, qué ignorancia, qué indiferencia ante las cosas de Dios, por tratar de saber mucho o de enseñar mucho. Entonces, aunque esa teoría macha perfectamente, o la va casi que de mano a mano con lo que dice la Biblia, miremos algunas cosas en las que se ve como que sí. Es la teoría favorita de casi de todas las denominaciones. Los adventistas, 100%, dicen que el papado cambió la ley de Dios, como dice Daniel, creo que es 7 o algo así, que dice que va a cambiar la ley de Dios. Entonces ellos dicen que fue que cambió el sábado por el domingo. Hermanos, por ahí voy a traer una enseñanza, ya traje la primera mitad, usted la puede encontrar ahí en nuestras páginas, sobre el Señor del Shabbat, para que usted vea lo que dice la Biblia, tan tremendo. Un día, comparar a Cristo con un día, donde dice que si Josué, mire, comparó a Josué, que si Josué les hubiese dado el reposo, comparó con un hombre. ¿Y quién es el que viene a darnos reposo? ¿Quién es el que dice que le entreguemos todas nuestras cargas? ¿En quién es que reposamos? ¿En quién descansamos? ¿En quién está nuestra salvación? ¿En quién está todo para descansar en Él? Confiar en Él, no dudar de Él. Todo. Pero bueno, eso es otra enseñanza, no hay problema. Entonces esta teoría es favorita de casi toda la iglesia, o sea, el adventismo totalmente es el Papa, todo, lo muestran todo. Pero hay muchas cosas que pareciese que sí. Una de las cosas es que el sistema papal comparte la misma idea o la misma verdad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la iglesia reformada, es la misma idea. Pero ellos comenzaron a cambiar, aunque realmente nunca estuvieron casados con Dios. Es otro de los problemas, que cuando el Señor llama adúltera o fornicaria, se lo está hablando a una iglesia que estuvo casada con Él. A una iglesia. Y la única iglesia que estuvo casada con el Señor fue la iglesia del desierto. La iglesia judía. Esa fue la única con la que Él se casó. Y los llamaba la esposa. Y eso dice que fornicaban en cada monte y en cada montaña y en cada árbol frondoso. Idolatría y todo tipo de cosas. La iglesia papal nunca se casó con el Señor, aunque compartía muchas cosas del cristianismo. Muchas. Pero acuérdese que ahí Jesucristo no es el rey. Y es una iglesia llena de idolatría. Entonces, además, todo el sistema, el orden que dejó el Señor, porque Dios es un Dios de orden, el orden que dejó el Señor sobre el orden pastoral, ancianos, presbíteros, en fin, ellos pusieron una jerarquía tremenda. Lo puso un sistema piramidal de poderes.
Y en cambio en la iglesia cristiana, en la iglesia del libro de los Hechos, ahí no había ningunos poderes, todos somos sacerdotes, todos, no hay diferencia. Pero hay un orden delante de las cosas de Dios, pero nunca señoreo, jamás. Por eso pastores que se señorean de la gente, pastores que los que trabajan en la iglesia los ven y le tienen miedo, les tienen miedo. Un carácter que ni del diablo, el diablo es santo comparado con algunos predicadores, Dios mío. ¿Qué demonios, qué carácter tan endemoniados? Entonces, un sistema piramidal, el papa, cardenales, arzobispos, obispos, presbíteros, diáconos, todo el sistema inventado por hombres. O sea, a la iglesia del Señor, ellos cogieron y quitaron el orden de Dios y pusieron al papa como el pontífice, o sea, el puente entre Dios y los hombres. Y sabiendo que el puente entre Dios y los hombres no es sino uno, Cristo. Entonces, pareciese. Cambió el orden de la iglesia del Señor y creó una jerarquía de poderes. También comenzaron a cambiar las enseñanzas de Jesús. Entonces, esta es la tercera teoría, que el adventismo es 100%, ahí está, el anticristo es el Papa, el hombre de pecado es el Papa, el cuerno pequeño es el Papa, en fin. Y bueno, y tienen otros derivados ahí, muy importante. Entonces, miremos algunos de los cambios que le hicieron a la palabra de Dios a través de los años. Primero, el bautismo de niños en el tercer siglo. La Biblia no habla de bautizar niños, es antibíblico. La Biblia habla de presentarle los niños al Señor. Segundo, la confesión de pecados a los curas, que la gente tiene que confesarle los pecados a un hombre. Eso fue en el siglo IV. La Biblia habla de que cada uno nos confesemos los pecados a los otros. Si usted ofende a Dios, si ofendo a Dios, yo le tengo que confesar mi pecado a Dios. Pero si ofendo al hermano, yo no voy a confesarle el pecado a Dios. No, eso no es lo bíblico. Lo bíblico es: si yo ofendí a mi hermano, tengo que ir a mi hermano y ponerme a cuentas con mi hermano, pedirle perdón a mi hermano, restaurar a mi hermano y viceversa, no a Dios. Ese es el orden de Dios. Ellos no. La iglesia papal hay que ir a pedirle perdón, confesar los pecados y pedirle perdón a un hombre. Pues mire qué cosa, que esto apostasía más para dónde. Tercero, la doctrina, la transustanciación, siglo IX, en el que ellos aseguran de que en el momento de la cena esa hostia se convierte en Cristo y el vino se convierte literalmente en sangre. Eso es lo que han enseñado ellos, que es literal. Es un simbolismo que está representando a Cristo, sí, que está representando la obra redentora de Cristo, sí, que está representando la sangre de Cristo, sí. Ojo, pero ellos lo consideran que eso es real, que eso pasa cada que celebran eso, y ellos tienen el poder de eso. Eso es antibíblico, apóstata. Cuarto, crear un sistema de indulgencias, o sea, como un purgatorio. O sea, en el purgatorio, usted va para el purgatorio cuando se muere y entonces tiene que mandar y pagar misas y misas y misas hasta que lo logren pasar del purgatorio al cielo. Eso fue en el siglo XV. Pago de coimas, billete, para sacarlos del purgatorio. Las indulgencias, todo eso, uy, hermano, eso funcionó muchísimos años y se enriquecieron grandemente alrededor del mundo, son dueños de muchas cosas en el mundo. Entonces, apostasía total. Quinto, la infalibilidad papal, infalible, o sea, que no se equivoca, que no comete errores, hermano. Un santo hombre como Juan decía que el que diga que no comete pecado hace mentiroso a Dios. Entonces, ya vea, mire, una violación tremenda de la palabra. O sea, el Papa es infalible, no se equivoca, no se equivoca. Pobre anciano, se equivoca en todo el día, todo el día. En 1870, eso lo hicieron una ley papal, ley en el planeta Tierra. O sea que cualquier creyente de ese sistema papal romano tiene que ver al Papa como una persona, como Dios mismo, que no se equivoca. Sexto, tremendo. Dicen que
en los sufrimientos de María son necesarios para la redención de cada ser humano. O sea que además del sacrificio de Cristo, de la sangre de Cristo, de la expiación de Cristo, es necesario los dolores de María o el sufrimiento de María para la salvación. Tremendo. Eso creo que lo hizo uno de estos papas recientes. Otra cosa, el papa es superior a todos los hombres. A todos los hombres. Así lo ve el sistema papal, superior a todos los hombres. Además que, por supuesto, obvio, al ser infalible, es superior a todos. Porque él no se equivoca. Él es perfecto. 9. A través de los años han sacado cualquier cantidad de falsas doctrinas, falsos milagros. Canonizan hombres y los hacen santos y promueven la adoración a ellos. Que les enciendan velas, que les pidan, que los saquen de problemas. Todo eso es alimentado por toda esta fuerza papal. Muy importante. 10. Promueven grandemente la idolatría. Usted mismo ve al Papa postrándose ante esos muñecos hechos de yeso. Y la Biblia prohíbe eso tremendamente. Entonces esta es la teoría número 3. Promueven la adoración a papas muertos. Todo en el nombre de Jesús. Todo lo usan en el nombre de Jesús. Es muy importante. Entonces, según esta teoría, como el hombre de pecado se tiene que revelar, y para manifestarse con ese poder tan tremendo que tiene para oponerse a Dios, levantarse contra Dios, sentarse en el templo de Dios, o sea que Dios es el dueño, tiene que haber algo que lo restringe. Cada una de las teorías tiene que tener a alguien que lo restringe. Porque eso es lo que dice Segunda de Tesalonicenses. Entonces, la gran mayoría de la iglesia cristiana cree que el anticristo o que el hombre de pecado es el papa, o el papado, mejor dicho, una organización, no una persona, es un sistema. Porque obvio que cuando dice hombre de pecado no se está refiriendo a una persona. Puede ser uno, pero puede ser la humanidad. Hombre es el ser humano. Puede ser un grupo de personas, hombre, lo mismo. Puede ser una fuerza. Entonces, a partir de la reforma cristiana de Martín Lutero, de Juan Calvino, pensaron de que el poder que restringía al papado, de que se manifestara con poder tremendo contra la iglesia del Señor, fue la reforma. Porque a partir de la reforma ya cada creyente, ya cada persona en el mundo tenía acceso a la Biblia. Ellos habían prohibido, es otro de los pecados gravísimos, que ellos prohibieron de que la gente tuviera la Biblia en su propio idioma. No, la reproducían únicamente en latín, y no para que lo tuviera la gente, sino ellos, para poder manipular al mundo. Y así lo hicieron por cientos de años. Sometieron al mundo por cientos de años. Entonces, cuando vino la reforma, ellos fueron frenados en seco. Eso fue en seco. En seco. Entonces, la teoría es que hasta que a su vez aquel que lo restringe se ha quitado. Entonces, la teoría es que el que lo restringe al papado fue la reforma, la iglesia reformada. Tremendo. Y por eso fue limitado el poder papal, por eso no pudieron llegar a donde manifestarse como querían. Entonces, por eso todavía eso sigue. Eso es lo que creen. Entonces, que cuando él se manifieste, entonces va ahí, entonces... Hermano, qué perversión. Ahí entonces traen la 70ª semana de Daniel, ahí traen Mateo 24, que el Señor le dijo, ustedes, cuando vean estas cosas, los que estén en Judea, no dice los que estén en Nicaragua, ni en Estados Unidos, ni en Colombia, ni en Honduras, ni en Venezuela, no, los que estén en Jerusalén, los que estén en Judea, huyan, claramente.
Todo. Usted mira Mateo 24, como lo vamos a ver verso por verso, usted va a encontrar eso, hermano, cosa tan clara, así como esta. Pues yo lo veo muy claro. No necesito explicación. Todo está claro por la Biblia y por la historia. Entonces, según esta teoría, el espíritu que sale de la boca de Dios, que viene a destruirlo y a retenerlo, fue que Dios permitió la reforma para que acabara ese poder papal, y ese poder está muy acabado, aunque el adventismo dicen que no, que es el anticristo. Tremendo. Entonces, ¿qué es lo único que falta? Ahora, cuando ya entonces se manifiesta el anticristo, que puede ser un papa negro, según la teoría, entonces, y que viene el anticristo, que viene, o sea, todas estas figuras que las juntan, entonces viene que en la gran tribulación se van a manifestar grandemente y van a ocurrir cosas tremendas. Ya sobrenatural no existe nada, todo es natural. Señor, dije, todo viene de ustedes. Nosotros somos los que producimos la maldad a nivel mundial, todo lo produce el hombre. Entonces, eso de que las estrellas se caerán del cielo, hermano, como dice Mateo 24, 29 al 31, hermano, todo eso Dios lo explica claramente en la palabra, en la Biblia. Eso lo vamos a ver. Entonces, lo único que faltaría sería la aparición de Jesús para destruir a todo este poder papal, que es anticristo, dicen ellos, pues dicen los de esta teoría. Y eso es lo que, si usted mira lo que enseña el adventismo, lo va a ver ahí claramente. Muy tremendo. Ahora, uno de los problemas de esta teoría, contra esta teoría, es que el Papa nunca se ha declarado Dios, porque dice que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, y no se ha sentado en el templo de Dios como Dios nunca. Promueven el evangelismo a nivel mundial, promueven a Cristo, porque es toda una doctrina de errores, pero dentro de eso hay cosas sanas que hacen. Porque en Segunda de Tesalonicenses, según el verso, dice que está en rebelión total contra el Señor y todo lo que representa el Señor. Papado Romano no está así en contra, no, por ningún lado. Muy tremendo. El enemigo se opone contra todo lo que sea de Dios, contra todo. La iglesia papal no. En medio de la apostasía que tienen tan grande, de la idolatría que tienen tan grande, de los errores y cómo corrompen la Biblia, han defendido la moral a nivel mundial. Si nosotros que nacimos ahí en ese sistema tuvimos una moral, y la moral de nosotros se debía a lo que enseñó esa iglesia o ese sistema, 100%. Sin eso, todo hubiera sido un despoque total. O sea, es para que veamos los contras contra esa teoría. Han promovido creer en la palabra de Dios. Han promovido la fe en Cristo. Se han opuesto contra los derechos del matrimonio entre parejas, al homosexualismo, al lesbianismo, a todo eso se han opuesto siempre. O sea, han defendido la moral. Se han opuesto contra el aborto. Han promovido la unión familiar y la misericordia. Entonces, mire, porque tiene que ser una unidad perfecta, lo que dice Pablo. Se tiene que cumplir perfectamente como lo describe ahí, con todas las maldades que describe y con todo lo que hizo. Muy importante, muy importante. No espere hoy en día nada de eso histórico, hermano y hermana. La palabra, como vuelvo y le repito, la palabra es profética, histórica y aplicada. Para nosotros es aplicación únicamente, 100%, únicamente. Así que no espere que se caigan las estrellas, en fin, y todo lo que enseñan de Apocalipsis. Nada que ver. Pero para allá vamos. Entonces, con toda claridad se puede ver que este sistema papal ha sido parte y generador de apostasía en el mundo. Sí. Pero no es el anticristo, ni es el hombre de pecado, por las cosas que vimos.
no se ha sentado como Dios, promueven el evangelismo, promueven el amor, promueven el creer en Cristo, la moral, en fin. Entonces, no puede ser. Ha sido apóstata, se ha separado del orden divino, han corrompido a muchos en idolatría, sí, eso hay que reconocerlo. Han sido partícipes del engaño y del error, por una influencia satánica, de todo eso que viene por la concupiscencia, por no haber sido iluminados por el Espíritu Santo, porque es una iglesia no iluminada por el Espíritu Santo, contrario a la iglesia de Cristo, que la palabra es la única constitución. La gran diferencia es que en nosotros nuestra constitución de vida es la Biblia como está escrita, a pesar de que muchos pastores la han corrompido, mucha falsa enseñanza, le han agregado mandamientos de hombres por montones. Entonces se han separado de las enseñanzas de Jesús, el papado, y han sido tinieblas para las enseñanzas del error, a favor del error. En el oscurantismo sí que hubo cosas terribles, las cantidades de miles y cientos de miles de muertes, porque no confesaban su sistema. Pero ahí nunca jamás se presentó el hombre de pecado. ¿Ven? Lo retienen y como que sigue retenido. Entonces, y menos ahora que ellos evangelizan a nivel mundial. Entonces, muy importante. Así que, hermanos, ya para terminar, esta teoría número 3, de que el sistema papal romano es el anticristo, no puede ser, imposible, porque dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto oculto. No ellos. Ellos promovían su error porque no han sido iluminados por el Espíritu Santo. Pero la iglesia no se opone a Dios, ni ataca todo lo que tiene que ver con Dios, aunque cumple con muchos puntos de apostasía. No es en realidad el hombre de pecado, aunque ha sido un sistema apóstata, totalmente innegable. Se puede probar como lo hemos hecho aquí, todas estas razones que no llenan los requisitos bíblicos para ser el hombre de pecado. ¿Y por qué? Ya vimos por qué. Con los 5 puntos que vimos hoy, con la claridad de que habla Pablo de que él ya estaba presente hace 2000 años. Para esta época ya debería tener casi 2000 años. Le faltan unos añitos para cumplir 2000 años de edad, está vivo, según todas esas teorías del hombre de pecado y del anticristo para hoy. Porque tanto el hombre de pecado como el anticristo, los apóstoles dicen que estaban presentes en ese momento. O sea que llevan casi 2000 años caminando. Quién sabe cuántos se los han encontrado. Pero todavía no se ha manifestado el poder sobrenatural de Satanás, que es un derrotado que no tiene poder, no tiene gloria, es un avergonzado, es un despojado, es un destruido. Lo único que le queda es tirarlo al agua de fuego, no más. Por eso es que no hay ninguna tentación. Primero era el tentador, a partir de ahí ya no hay nada, pura mentira. Lo dice el verso 10 y 11 de segunda de Tesalonicenses. Nada que ver. Esta es la verdad bíblica, verso por verso. Así que, con la ayuda del Señor, vamos a continuar con esta enseñanza para que veamos la cuarta teoría de quién es este hombre de pecado, para que ahí veamos la última, a ver quién es este hombre de pecado, aunque ya hay demasiadas herramientas en la Biblia, ya las hemos visto, ya usted las ha escuchado de sobra, que es imposible que haya un hombre de pecado hoy, bíblicamente. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Dios mío, gracias por tu palabra, gracias Espíritu Santo por enseñarnos, gracias Espíritu Santo por capacitarnos para entender tu palabra, por abrirnos tu palabra con la claridad que nos las vienes abriendo, Señor. ¿Cómo es tu palabra interpretando tu palabra, Señor? En donde, Señor,
no puede ser atacada, Señor, simplemente por defender doctrinas de hombres, Señor, interpretaciones humanas. Dios mío, gracias te doy por tu pueblo que tiene acceso a esta palabra. Igual mi vida, Señor, síguete glorificando conforme a tus propósitos y te damos gracias y te bendecimos, Padre. Gracias, precioso Maestro, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos. Hermano, no se le olvide que el próximo primer día de la semana vamos a, si Dios lo permite, a celebrar la Cena del Señor. Acuérdese que en estas condiciones de imposibilidad, mientras que las universidades siguen funcionando, miren, están en la casa y siguen funcionando, escuelas siguen enseñando por internet, siguen recibiendo todo para ser profesionales. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué? Obvio, ¿cómo no va a ser del Señor? De que nos podamos juntar y celebrar el triunfo, porque ¿qué es la cena? El triunfo del Señor. Amén. Y que nos cubre, ¿estamos bajo qué? Bajo el Espíritu, bajo la palabra, bajo el universo que es del Señor. Entonces, hermanos, que el Señor nos dé entendimiento para glorificarlo, así sea que no estemos, pero somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, no importa dónde estemos. Entonces, Dios es glorificado. Amén. Hermano, para que compartamos la cena del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Gloria sea su nombre.